Marcos Ortega tenía 18 años cuando decidió que no esperaría más por el cambio que nunca llegaba. Creció en una casa donde el olor a alcohol estaba más presente que el de la comida, donde los gritos reemplazaban las conversaciones y los silencios dolían más que los golpes. Sus padres, consumidos por vicios y rencores, apenas recordaban que tenían hijos, y cuando lo hacían, siempre era demasiado tarde. Esa noche, Nico había llorado en silencio de hambre. Lucía intentaba cubrir la cabeza de Sofía con una almohada para que no oyera los gritos en la habitación contigua. Y Marcos, que ya había aprendido a lavar los platos, preparar pasta y calmar pesadillas con historias inventadas, decidió que eso se acabaría allí. En un impulso tan desesperado como calculado, recogió lo poco que tenían, tomó los documentos de los niños y huyó con ellos antes del amanecer. En los meses siguientes vivió como un fugitivo. Durmieron en refugios improvisados, aceptaron donaciones de iglesias y Marcos hizo todo lo posible para mantener a los tres alimentados y en la escuela. Repartió volantes, limpió casas, trabajó por la noche en panaderías. Poco a poco consiguió algo que parecía imposible: la custodia legal de los hermanos. Fue una jueza sensible al historial de negligencia quien le dio una oportunidad. Y Marcos, aunque no sabía exactamente cómo ser un padre, aprendió con la práctica y el amor. Con 20 años ya dominaba los calendarios escolares, tenía en su bolsillo los teléfonos de pediatras y conocía los horarios exactos de los autobuses para cada barrio donde conseguía un trabajo. No solo era el hermano mayor, era quien decía buenas noches y se quedaba despierto hasta escuchar la última respiración tranquila de cada uno de ellos. Marcos conoció a la narradora en un turno de fin de semana en una feria comunitaria. Él vendía pasteles hechos por Lucía para recaudar dinero para la excursión escolar de Sofía, mientras ella coordinaba un puesto de recolección de libros. Lo que le llamó la atención no fue su sonrisa fácil, sino la manera en que ofreció un ejemplar infantil de tapa azul a Nico y le preguntó si ya sabía leer. En ese momento, Marcos vio algo raro. Alguien que no miraba a sus hermanos como cargas, sino como niños comunes, con derecho a atención y cariño. El primer encuentro se convirtió en amistad, luego en intercambios de mensajes, hasta convertirse en noviazgo. Ella no sabía todo desde el principio. Marcos tenía vergüenza de exponer su historia como si fuera una medalla o una petición de lástima. Lo fue revelando poco a poco, y cada fragmento era recibido con respeto y, sobre todo, admiración. A lo largo del primer año de noviazgo, ella vio de cerca la rutina de Marcos, vio cuando dormía 2 horas por noche para no faltar al trabajo ni a los cuidados con los niños. Vio cuando gastaba el poco dinero extra en helado para celebrar la alta nota de Lucía o en crema para rozaduras de Nico, que aún tenía crisis nocturnas. No era perfecto, era humano, exhausto, pero amoroso en cada gesto. Sabía diferenciar el llanto de Sofía, que venía del miedo de aquel que era solo un capricho. Sabía cuándo Nico necesitaba hablar o cuándo solo necesitaba quedarse en silencio con un dibujo animado. Ella amaba a ese hombre, aunque a veces sentía que compartía espacio con toda una familia. En su interior deseaba que, algún día, él pudiera relajarse, que no tuviera que ser tan responsable todo el tiempo. Lo que aún no sabía era el peso exacto de la responsabilidad que Marcos cargaba y cuánto estaba dispuesto a soportar por amor. Esa mañana en particular, todo parecía en orden. Era sábado. El sol entraba filtrado por la ventana de la cocina y el olor a pan fresco se mezclaba con el sonido de la tetera silbando. La narradora había dormido en casa de Marcos, como lo hacía de vez en cuando, y ayudaba a preparar el desayuno mientras los niños se organizaban para las tareas del día. Sofía, la menor, de 12 años, salió del baño con los ojos muy abiertos y una expresión que mezclaba pánico
y vergüenza. Había sangre en sus pantalones. No dijo nada, solo se quedó parada en la puerta de la cocina, y fue Marcos quien se dio cuenta primero. Sin dudar, fue hacia ella, la abrazó con cuidado y le preguntó si tenía cólicos. Cogió discretamente una toalla, le dio un protector que guardaba en una caja junto con medicamentos, y luego la llevó a la habitación, diciéndole que ya era una mujer, que todo estaba bien, que ya había leído sobre eso y que podía confiar en él. La narradora observaba la escena, pero en lugar de emocionarse con la ternura de él, algo dentro de ella se tensó. No sabía de dónde venía esa sensación, pero sintió un nudo en el estómago, una mezcla de celos, desconfianza y confusión. Cuando Marcos volvió a la cocina, con la expresión serena de quien sabía que había hecho lo correcto, ella disparó. «¡Cerdo asqueroso!», dijo eso antes incluso de pensar, como un reflejo venenoso que vino del miedo y el prejuicio mal resuelto. El silencio que siguió fue absoluto. Lucía, que estaba poniendo leche en las tazas, se detuvo en medio del movimiento. Nico, en el sofá, giró lentamente la cabeza, y Marcos, con los ojos fijos en ella, tardó unos segundos en reaccionar. «Sal de mi casa», dijo con voz baja pero firme, casi peligrosa. Ahora, ella intentó explicarse, pero él ya no estaba escuchando. «Sal, ahora». Y ella salió, sin llevar bolsa, sin decir adiós. La puerta cerrada detrás de sí sonó más como un portón cerrándose que como un simple gesto de protección. Los primeros días después de la expulsión fueron de absoluto silencio. La narradora intentó llamar, mandó mensajes, escribió un correo pidiendo disculpas, explicando que no supo manejar la escena, que fue impulsiva, que nunca imaginó que podría herirlo tan profundamente. Pero Marcos no respondió. Lucía también permaneció en silencio. Sofía la bloqueó. Nico no tenía celular, pero ella sabía que él, aunque pequeño, había entendido todo. La vergüenza era insoportable. Lo que más dolía no era el fin de la relación, sino saber que había herido a un hombre que no merecía eso. Un hombre que dedicaba cada minuto de su vida a mantener a sus hermanos a salvo, y ella, por un momento de debilidad, había dudado de su integridad, de su amor más puro. Intentó mandar un regalo para Sofía, un libro sobre pubertad con dedicatoria escrita a mano. El paquete volvió, rechazado. Intentó dejar un sobre con dinero en la puerta, pero desapareció y reapareció intacto en la portería del edificio al día siguiente. Fueron semanas así. Luego, meses. La narradora siguió su vida, pero siempre con la sensación de una deuda abierta, una herida mal cicatrizada. Sabía que no podía forzar el perdón. Intentó seguir discretamente los pasos de la familia a través de las redes sociales. Una publicación aquí y allá en grupos comunitarios mostraba a Marcos en campañas de recolección, en ferias solidarias, en reuniones escolares. Él seguía firme, pero más cerrado, más serio en las fotos. Ya no había sonrisas amplias como antes. Pasó un año. La narradora ya no esperaba reconciliación, pero aún deseaba, con todo su corazón, que estuvieran bien. Entonces, en un miércoles gris y lluvioso, mientras salía del trabajo, vio a Lucía parada al otro lado de la calle, sola, empapada y con los ojos enrojecidos. La joven cruzó corriendo cuando la vio y sin decir una palabra la abrazó fuerte. Estaba llorando y dijo solo: «Necesito tu ayuda». Lucía no era del tipo que dramatizaba. Siempre fue la más centrada entre los hermanos, la que ayudaba a Marcos con las planillas de presupuesto, la que sabía dónde estaban los documentos, la que recordaba los horarios de los medicamentos de Nico. Por eso, verla así, ojos hundidos, manos temblando, sin maquillaje, las palabras atropelladas, fue un choque. Se sentaron en un pequeño café y la narradora intentó no presionar.
Lucía entonces contó de una sola vez, sin respirar, una denuncia anónima había sido hecha a los servicios sociales. Alguien alegaba que Marcos estaba emocionalmente inestable, que los niños vivían en una situación de riesgo, que él usaba lenguaje inapropiado con Sofía. En 72 horas, una asistente social golpearía la puerta con la decisión judicial. O él probaría ser apto o perdería la custodia. Y más, la denuncia estaba respaldada por grabaciones y testimonios. Incluso una de las frases era de la propia narradora, distorsionada, sacada de esa fatídica mañana. Lucía sabía que esto era un montaje, y tenía una corazonada sobre quién estaba detrás. Raquel, la exnovia de Marcos, aquella que lo abandonó tan pronto como supo que él se quedaría con los hermanos. Según Lucía, ella había reaparecido recientemente diciendo que quería ayudar, que Marcos necesitaba alivio, que tal vez los niños merecían algo mejor. No venía sola. Estaba acompañada de una señora que decía ser la abuela materna de los niños, la misma que todos creían muerta. La mujer había aparecido de repente con un discurso de redención, alegando que se había alejado por culpa, pero que ahora estaba lista para reparar sus errores. La narradora sintió el estómago revuelto. Sabía lo solo que se sentía Marcos, lo que se exigía de sí mismo por no tener una red de apoyo. Y ahora, dos personas con un historial de abandono y rechazo estaban usando esa soledad como arma. Era necesario actuar. Rápido. Lucía y la narradora empezaron desde la base. Entender qué exactamente había sido enviado como denuncia. Como no tenían acceso directo al proceso, intentaron cruzar información con conocidos que trabajaban en instituciones públicas. Descubrieron que parte del material incluía una grabación de audio, en la que la narradora lo llamaba cerdo asqueroso y gritaba que él no debía tocar a las niñas. Era un fragmento cortado, completamente fuera de contexto. La asistente social responsable ya había sido informada y estaba en fase de programación de la visita técnica. La urgencia era clara. Marcos, sin embargo, estaba en un estado que Lucía nunca había presenciado antes, callado, distante, mirando las paredes como si estuviera perdiéndolo todo lentamente por dentro. Sofía lloraba escondida en el cuarto, diciendo que no quería ser motivo de pelea. Nico había vuelto a mojar la cama y se negaba a salir del baño. Decía que no quería ver al padre muerto. Cuando la narradora finalmente pudo entrar en la casa, gracias a Lucía, que insistió, sintió un vacío cortante en el ambiente. Todo estaba limpio, ordenado, pero sin vida. Marcos estaba sentado en el sofá con la misma ropa del día anterior, los ojos rojos de quien no dormía. Intentó hablar, pedir disculpas una vez más, pero él solo levantó la mano y dijo, «Ahora no se trata de nosotros». Y tenía razón. Allí ya no había espacio para rencores personales. Se trataba de los niños, de una familia construida con sacrificio, siendo destruida por la manipulación. Lucía puso sobre la mesa un plan: reunir pruebas de la trayectoria de Marcos, mostrar que esa familia era estable, amorosa y que la denuncia era infundada. La única oportunidad era transformar el silencio de Marcos en una historia, verdadera, documentada, contada por él y entregada al mundo. Y eso debía comenzar esa noche. La idea del video surgió entre sollozos y miradas desesperadas. No se trataba de viralizar. Se trataba de ser escuchado, comprendido, de registrar una verdad que podría ser ignorada en papel, pero no en la emoción de quien lo viera. Con la ayuda de un vecino que tenía experiencia con grabaciones y de una psicóloga infantil voluntaria, montaron un pequeño estudio improvisado en la sala. Luz natural por la mañana, silencio absoluto, un fondo neutro. Marcos dudó por horas antes de presionar el grabar. No le gustaba hablar sobre sí mismo. Nunca quiso parecer mártir. Pero en ese momento sentía que debía hacerlo, no por él, por los hermanos.
Comenzó con voz temblorosa, luego firme. Contó de la fuga a los 18 años, del miedo de no conseguirlo, del cansancio de dormir con un ojo abierto y el otro en la puerta. Habló de las veces que dejó de comer para asegurar el almuerzo de los hermanos, de las noches en vela con fiebre, de las reuniones escolares donde él era el único adulto sin un apellido importante. La psicóloga orientó que los hermanos también hablaran, si lo deseaban. Lucía fue la primera. Dijo con voz pausada que nunca vio a Marcos levantar la mano, que él era el único que recordaba la fecha del primer sostén, la vacuna anual, la elección de carrera. Sofía lloró antes de empezar, pero luego contó que Marcos era el único hombre que conocía que la hacía sentirse realmente segura, que cuando menstruó, él no la hizo sentir sucia o equivocada. Nico apareció al final del video, con los ojos hinchados, y dijo que su mayor miedo era ser separado de su familia de verdad. La filmación terminó sin banda sonora, sin cortes, sin filtros, solo verdad cruda. Subieron el video esa misma noche, con un texto simple. Esta es nuestra historia, antes de que alguien nos quite el derecho de vivirla. Y se fueron a dormir con el pecho apretado, esperando lo que vendría. En las primeras horas, el video tuvo solo unas decenas de visualizaciones. Vecinos, conocidos, compañeros de escuela de los niños. Pero a lo largo de la mañana siguiente, algo cambió. Una página local compartió el contenido. Luego otra de apoyo a familias adoptivas. En pocas horas, el video había superado las 10.000 visualizaciones. Comenzaron a aparecer comentarios. Este hombre es un héroe. Alguien tiene que proteger a esta familia. Esto no puede terminar así. Los periodistas llamaron. Un equipo de reporteros apareció en la puerta. Marcos rechazó entrevistas. Su intención no era la fama, era la justicia. Pero la presión pública funcionó. El Consejo Tutelar pospuso la visita por 48 horas más para verificar la nueva documentación y manifestaciones públicas. Eso les dio un nuevo respiro al grupo. La narradora, junto a Lucía, comenzó a reunir más pruebas. Boletines escolares, recibos médicos, cartas de maestros, incluso videos antiguos de fiestas de cumpleaños simples, pero llenas de amor. Raquel, sin embargo, reaccionó rápido. Al día siguiente, surgió una nueva grabación. Un audio en el que la narradora, llorando, le decía a una amiga que se sentía culpable por haber acusado injustamente a Marcos, pero que no podía desdecir lo que ya se dijo en voz alta. La edición distorsionaba las pausas, sugería que tal vez había algo que esconder. Muchos comenzaron a dudar. La Internet se convirtió en un campo dividido. Algunos llamaban a Marcos víctima de un sistema cruel. Otros pedían cautela, alegando que donde hay humo hay fuego. Dentro de la casa el ambiente era de tensión absoluta. Sofía volvió a aislarse. Nico preguntó si alguien los iba a meter en un orfanato. ¿Y Marcos? Marcos comenzó a empacar juguetes. Dijo que era mejor prepararse para lo peor. La narradora sintió la desesperación golpear. Si no hacían algo concreto en las próximas horas, todo estaría perdido. Fue entonces cuando Lucía, hurgando una antigua caja en lo alto del armario, encontró las cartas. Y eso lo cambió todo. Eran 5 cartas, todas fechadas entre 2014 y 2016, escritas por la supuesta abuela materna. La caligrafía era temblorosa, las palabras cargadas de odio mal disfrazado. En una de ellas llamaba a Marcos un fracasado inútil y decía que jamás lograría cuidar de una samambaya, mucho menos de 3 niños abandonados. En otra amenazaba con llevarlos a un refugio para ver si creaban vergüenza. La más grave venía con una firma y una anotación de dirección, prueba clara de que sabía dónde estaban los nietos, pero nunca los buscó judicialmente. Las cartas las había guardado Lucía desde la adolescencia. En ese momento pensaba que eran solo uno más de los ataques verbales que rondaban sus vidas. Pero ahora
podían ser la clave. Probaban que la mujer que se decía redimida y preocupada había, en el pasado, abandonado y amenazado a los mismos nietos que ahora decía querer proteger. Con la ayuda del abogado retirado que conocían de la asociación del barrio, digitalizaron las cartas y las protocolizaron junto al Ministerio Público, adjuntando también una línea de tiempo de eventos, fechas de abandono, de concesión de la custodia, de frecuencia escolar, de vacunas. Cada detalle contaba. La narradora, aún lidiando con la culpa, redactó una declaración formal contando lo que sucedió esa mañana. Detalló su error, explicó el contexto de la frase distorsionada y se responsabilizó por haber dado pie a una interpretación tan cruel. Fue un gesto pequeño, pero sincero. A esa altura, Marcos aún no hablaba mucho con ella, pero no la impidió ayudar. Y eso ya era más de lo que esperaban. El video seguía creciendo. Ahora superaba el 500.000 de visualizaciones. Las personas comenzaron a ofrecerse como testigos voluntarios. Un maestro de Nico escribió una carta conmovedora. Una enfermera que trató a Sofía cuando tuvo neumonía llamó a la asistente social para certificar los cuidados del hermano. La audiencia fue programada, viernes 9 a.m., y nadie allí durmió más después de eso. En la mañana de la audiencia, la casa parecía suspendida en el tiempo. Marcos se puso la camisa azul que guardaba para ocasiones importantes, la que Lucía le había dado en su cumpleaños número 21. Sofía se recogió el cabello con una cinta que ella misma hizo con retazos. Y Nico se puso las zapatillas que solo usaba los domingos. No dijeron mucho, solo se miraron en silencio antes de salir. La narradora los acompañó hasta la entrada del tribunal, pero no entró. Quería respetar el espacio. Se sentó en el banco de afuera, con el corazón en la garganta y los ojos fijos en la puerta, como si pudiera, de alguna manera, protegerlos a todos solo con la fuerza del pensamiento. Dentro, el ambiente era frío, y la jueza, una mujer de expresión dura y ojos atentos, escuchó primero a la parte denunciante. Raquel presentó la grabación distorsionada, algunas fotos antiguas de la casa en Reforma y argumentó que Marcos no poseía estabilidad emocional ni financiera para cuidar de 3 niños. Pero luego fue el turno de Marcos. No habló mucho. Entregó los documentos, señaló las fechas, mencionó los nombres de cada profesional que había seguido a los niños. Cuando la jueza preguntó por qué no había pedido ayuda a la abuela antes, él solo dijo: «Porque ella me dijo que era basura, y cuando te llaman así por alguien que debería amarte, entiendes que estás solo». Lucía fue autorizada a leer un fragmento de una de las cartas. La sala quedó en silencio. Luego, el abogado presentó los videos, los boletines, los testimonios adjuntos. Al final, Nico pidió hablar. Se levantó de la silla con las manitas temblando y dijo: «Yo no tengo papá, pero Marcos me enseñó todo, hasta a sostener el cepillo de dientes. Él es mi papá, y el de Sofía, y el de Lucía también». El llanto fue general. Incluso la jueza, discretamente, se limpió los ojos. La decisión no vino de inmediato. La jueza solicitó 24 horas para la evaluación final del material y consulta con el sector técnico del tribunal. Fueron las 24 horas más largas de la vida de todos allí. Al salir del edificio, la familia fue recibida por un pequeño grupo de apoyadores que habían seguido el caso en las redes sociales. Había carteles escritos a mano: «Marcos, papá por amor, la familia es quien cuida, justicia para los niños». Lo que comenzó como un gesto individual se había transformado en una movilización colectiva. Pero Marcos, agotado, solo agradeció en silencio. Sofía lo sostenía del brazo como si tuviera miedo de que él desapareciera. Nico, por otro lado, parecía aliviado por haber hablado, pero aún no sonreía.
Lucía, en cambio, caminaba con la cabeza erguida, los ojos atentos a cada reportero que intentaba acercarse. Esa noche, todos durmieron en la misma sala, por primera vez en semanas, juntos. A la mañana siguiente, alrededor de las 10 a.m., sonó el teléfono. Era el abogado. La jueza aprobó la continuación de la custodia legal en nombre de Marcos. La decisión mencionaba el historial de abandono de la denunciante, las cartas como prueba documental, los relatos de los menores y la ausencia de indicios reales de negligencia. Además, el despacho mencionaba explícitamente que la grabación enviada por Raquel había sido manipulada y que su actuación sería investigada por intento de falsificación de pruebas y manipulación de menores. Cuando Marcos colgó el teléfono, no dijo nada. Solo se sentó en el suelo de la cocina, se cubrió la cara con las manos y lloró como no lo hacía desde hacía años. Nico se arrojó a su regazo. Sofía lo abrazó por detrás. Lucía, en silencio, envió un solo mensaje a la narradora. Lo logramos. La abuela materna desapareció sin dejar rastro. Raquel fue detenida para investigaciones y días después formalmente denunciada. La batalla terminaba allí, pero el nuevo comienzo, ese, recién comenzaba. Los días siguientes fueron de reconstrucción silenciosa. No hubo fiesta ni celebración, solo una calma diferente, la que llega después de la tormenta. Marcos retomó su trabajo con la ONG local, ahora con una mirada aún más atenta a las historias de otros niños en situación de riesgo. Comenzó a dar charlas en escuelas públicas sobre paternidad responsable y familias alternativas. Su historia ya no era solo suya, sino un símbolo de resistencia y afecto. Los niños volvieron a la rutina con más ligereza. Sofía, después de semanas sin escribir, retomó su cuaderno de dibujos e hizo una ilustración de Marcos, como un superhéroe con un delantal y un cepillo de dientes en la mano. Nico comenzó a dormir toda la noche, y Lucía, decidida, se inscribió en la universidad para estudiar trabajo social. Dijo que quería ayudar a otros Marcos a no pasar por lo que ellos pasaron. La narradora siguió presente, pero con cuidado. No forzó conversaciones ni reanudaciones. Estaba allí cuando tenía que estar. Buscó a Sofía en la escuela cuando Marcos se quedó atrapado en el tráfico. Llevó a Nico al dentista una vez. Ayudó a Lucía a revisar su redacción para la universidad. Poco a poco, el silencio entre ella y Marcos fue transformándose en intercambios de miradas, luego conversaciones breves, después un paseo hasta la feria, un simple almuerzo de domingo. Él aún cargaba rencores, cicatrices que no desaparecerían de un momento a otro, pero reconocía el esfuerzo genuino de ella. En una de esas caminatas, ella pidió disculpas una vez más. Dijo que nunca esperaba perdón, pero que nunca dejaría de intentar merecer una segunda oportunidad. Marcos la miró fijamente y respondió: las personas se equivocan. Lo que cambia todo es lo que hacen después de eso. Y en ese momento, ella supo que tal vez ellos aún podían comenzar de nuevo, no como antes, pero con más verdad, más cuidado y menos ilusiones. 3 años pasaron desde esa audiencia. La casa donde Marcos vivía con los hermanos ahora tenía un pequeño huerto en el patio trasero, hecho por Nico y Sofía, con botellas recicladas y pintura. Lucía se había convertido en universitaria y dividía su tiempo entre los estudios y una pasantía en el consejo tutelar, el mismo organismo que casi destruyó su estructura. Hoy trabajaba justamente para evitar injusticias como la que enfrentaron. Sofía, con 15 años, escribió una redacción para un concurso escolar titulada «El hombre que me enseñó a ser niña sin hacerme sentir menos». El texto, sensible y maduro, ganó un premio estatal. Lo dedicó a Marcos, diciendo que él fue el primero en mostrarme que ser mujer es fuerte y no vergüenza. Nico, ahora con 11 años, soñaba con ser arquitecto. Dibujaba casas grandes,
con puertas anchas y habitaciones para todos, para que nadie más tenga que huir de su propia casa, como decía. Marcos seguía trabajando en la ONG, pero ahora en un puesto de coordinación. Organizó proyectos de apoyo a jóvenes tutores, creó redes de apoyo y fundó un programa de mentoría para hermanos que criaban a sus hermanos. El nombre del proyecto era simple: Familias que eligen. Se convirtió en un referente en paternidad afectiva y fue invitado a hablar en congresos, escuelas y universidades. Aún así, rechazaba la etiqueta de héroe. Decía que hizo lo que cualquier persona haría por quien ama. La narradora, ahora su compañera de forma más madura y discreta, caminaba a su lado sin tratar de arreglar el pasado, solo construyendo un presente honesto. A veces, en silencio, recordaba el día en que casi destruyó todo con una frase. Pero también recordaba el día en que Marcos la miró y le dijo: «Lo que importa no es lo que dijiste, es lo que hiciste después». Y esa frase la acompañaría toda su vida. A pesar de los avances y la nueva estabilidad, algunas cicatrices seguían presentes, especialmente en Marcos. Aún tenía pesadillas esporádicas con el sonido de la puerta cerrándose esa mañana en la que todo casi se derrumbó. A veces se quedaba en silencio por largos períodos después de una charla o testimonio más intenso, como si revivir su propia historia exigiera demasiado del cuerpo. Pero en esos momentos eran los hermanos los que cuidaban de él. Sofía preparaba té de manzanilla sin que él lo pidiera. Nico se acostaba en el sofá a su lado, solo para compartir el espacio y el silencio. Y Lucía, ya más madura, le decía: «No tienes que ser fuerte todo el tiempo. Nosotros crecimos». Y él lo creía. Aún así, prefería la rutina, los horarios previsibles, las listas pegadas en la nevera. En el fondo, la organización era su manera de garantizar que todo se mantuviera seguro. La narradora comenzó a escribir sobre historias de superación para un proyecto editorial dirigido a la educación emocional en las escuelas públicas. Siempre que podía, evitaba mencionar directamente su vivencia con Marcos, pero por supuesto, todo lo que escribía estaba atravesado por lo que vivió con él y los hermanos. Un día, durante una rueda de lectura en una escuela, una alumna de 13 años preguntó cómo alguien puede arreglar algo que rompió sin querer. Ella sonrió, pensó por algunos segundos y respondió: «Quedándose, escuchando y reconstruyendo juntos, un pedazo a la vez, aunque lleve tiempo». Y en ese instante supo que su culpa se había transformado en aprendizaje. Ya no era la misma mujer de antes. Y eso no era solo porque había sido perdonada, sino porque se había convertido en alguien capaz de no huir ante las consecuencias. Con el tiempo, aprendió que el amor no está hecho solo de buenas intenciones, sino de acciones sostenidas incluso cuando ya no se tiene certeza de ser merecedora. En el cumpleaños número 30 de Marcos, los hermanos organizaron una pequeña sorpresa. No había globos ni una fiesta grandiosa, solo una cena hecha a 4 manos. Nico preparó la pasta con la receta que aprendió de un vecino. Sofía se encargó de la decoración de la mesa con flores del jardín. Y Lucía escribió un discurso sencillo, pero lleno de verdad. Al final de la cena le entregaron un sobre. Dentro había un álbum de fotos hecho a mano, con recortes de momentos a lo largo de los años. El primer boletín de Nico con una nota azul en matemáticas, la foto de Lucía el día en que pasó en la universidad, la carta de Sofía que ganó el premio literario, antiguos boletos escritos por ellos en papel de pan, con frases como «Gracias por quedarte» y «Papá Marcos». Él no pudo contener las lágrimas. Durante mucho tiempo pensó que ser padre era solo sobrevivir por ellos. Ahora entendía que también era ser recordado, ser celebrado, incluso cuando no se pedía nada a cambio. En la última página del álbum había una foto reciente de los 4 frente a la ONG, con el letrero «Familias que eligen» al fondo. Al lado había una carta firmada por todos que decía:
no nos salvaste solo del pasado, nos diste un futuro. Eso fue más que un regalo de cumpleaños. Fue un reconocimiento de todo lo que Marcos construyó con amor, sudor y resistencia. Él no respondió en el momento. Se levantó de la mesa, respiró hondo y, con la voz entrecortada, dijo: «Si tuviera otra vida para vivir, elegiría cuidar de ustedes otra vez, desde el principio, aún con todo». La narradora observaba de lejos, respetando ese momento que era solo de ellos, y sabía, allí, sin duda, que estaba frente a un hombre entero, no por ser perfecto, sino por haber permanecido incluso cuando todo parecía perdido. Meses después, Marcos recibió una llamada inesperada de un periodista que estaba haciendo un reportaje especial sobre paternidad no convencional. Quería entrevistarlo, no como héroe, sino como un hombre común que eligió cuidar. Marcos dudó. Aún desconfiaba de la prensa, aún sentía un nudo en el estómago cada vez que revivía los ataques, los juicios y las grabaciones distorsionadas. Pero, después de hablar con Lucía, decidió aceptar. «Es mejor que escuchen mi voz por mí que por las palabras de quienes intentaron derribarme», dijo. La entrevista fue grabada en la sede de la ONG, con los hermanos al fondo, trabajando en proyectos de voluntariado. Habló con calma, sin prisa. Contó cómo aprendió a hacer peinados en Sofía mirando tutoriales en el celular, cómo enseñó a Nico a andar en bicicleta en un terreno baldío, cómo lloró a escondidas cuando Lucía dijo que se iría de casa para estudiar. Pero, sobre todo, cómo nunca se arrepintió de haber huido con ellos esa madrugada de tantos años atrás. Cuando el reportaje salió al aire, el impacto fue inmediato. Cientos de mensajes llegaron a la ONG, de personas que se reconocieron en la historia. Hermanos que criaron hermanos, abuelos que asumieron nietos, madres solteras que pasaron por la misma soledad y desconfianza. Comenzó a formarse un movimiento en torno a la idea de que la parentalidad no es una función biológica, sino una decisión diaria. Marcos recibió invitaciones para contribuir con políticas públicas, participó en foros, ayudó a escribir un manual sobre custodia afectiva y vulnerabilidad. Pero nunca dejó su rutina. Aún llevaba a Nico al fútbol los sábados, ayudaba a Sofía con las redacciones, le enviaba almuerzos a Lucía en la universidad. Su vida no se había vuelto extraordinaria, solo se había revelado importante para más gente, y en el fondo eso era suficiente para él. Seguir haciendo desde adentro, aunque ahora el mundo lo supiera por fuera. Con el tiempo, los lazos dentro de esa casa se hicieron aún más sólidos. No había secretos ni juegos. Si uno estaba mal, los demás lo sabían. Si alguien cometía un error, lo hablaban. La vida no se había vuelto más fácil. Aún había facturas apretadas, días difíciles y el cansancio inevitable de quienes cuidan todo el tiempo. Pero ahora había confianza. Nico empezó a llamarlo papá, espontáneamente, sin que nadie se lo pidiera. Sofía le decía a sus amigos que tenía el mejor hermano papá del universo, y Lucía, a pesar de ser ya adulta, aún enviaba mensajes de buenas noches los días en que lo extrañaba. Marcos, por su parte, aprendió a recibir, a aceptar ayuda, cariño e incluso pequeñas gentilezas que antes lo incomodaban. Por primera vez, sentía que no tenía que cargar todo solo. La narradora, ahora completamente integrada en la rutina de la familia, nunca intentó ocupar un rol que no le correspondiera, nunca exigió ser llamada madrastra, ni pidió reconocimiento por su cambio. Lo que hizo fue estar presente, llevar a Sofía a comprar ropa nueva cuando menstruó otra vez y se sintió avergonzada. Enseñar recetas simples a Nico cuando mostró interés por la cocina. Escuchar a Lucía hablar sobre los desafíos de la universidad sin interrumpir con consejos innecesarios. Y con Marcos, aprendió a vivir de una manera más silenciosa y profunda.
No exigía declaraciones. Sabía que cada gesto suyo, como esperar con un vaso de agua al lado de la cama, o revisar si el coche tenía suficiente gasolina antes de que ella saliera, era amor. Y eso bastaba. Ninguno de los dos hablaba de reconciliación como un evento. Para ellos, el amor era un proceso en marcha, reconstruido con elecciones diarias, sin prisa, pero con presencia. Y tal vez, solo tal vez, así es como el amor verdadero realmente funciona. Al final de ese año, la escuela de Sofía organizó una ceremonia de clausura con presentaciones y homenajes. Entre ellos, los alumnos fueron invitados a leer los textos que habían escrito a lo largo del semestre. Sofía, nerviosa, subió al escenario con un sobre en las manos. Al abrirlo, miró directamente a Marcos en el público y dijo: «Este texto es para mi papá, el hombre que no me dio a luz, pero me crió, que no me dio la vida, pero me salvó de ella». Luego, leyó una carta escrita con una caligrafía aún algo insegura, pero firme. Contaba sobre el día en que menstruó por primera vez, sobre el miedo, la vergüenza, y cómo todo eso desapareció cuando vio a Marcos entrar en la habitación con un paquete de absorbentes y un abrazo que decía: «No estás sola». Contó sobre las noches en que él fingía dormir solo para que ella se sintiera segura, sobre cómo él sabía su refrigerio favorito y cómo nunca se equivocaba al nombrar a sus amigos. La audiencia lloraba. Marcos también, por primera vez en público, lloró sin esconderse. Después de la presentación, varios padres se acercaron. Algunos dijeron que nunca habían pensado en cómo sus hijos veían las pequeñas actitudes del día a día. Otros simplemente apretaron su mano en silencio con respeto. Una profesora lo abrazó y le agradeció por recordar al mundo lo que es ser un hombre de verdad. Eso no fue un premio, ni un reconocimiento formal. Pero para Marcos fue una especie de coronación simbólica, un sello invisible de que a pesar de todos los tropiezos, había hecho lo correcto. Esa noche, al guardar los dibujos y boletos de la ceremonia, encontró entre los papeles un mensaje de Nico, escrito con letras torcidas. «Papá, ahora que crecimos, ¿puedes descansar un poco?». Marcos sonrió. Por primera vez en años, sintió que tal vez sí, tal vez ya era hora. Poco tiempo después, surgió una nueva propuesta, una fundación internacional especializada en proyectos sociales orientados a la infancia. Invitó a Marcos a unirse a un equipo que trabajaría en la formulación de políticas públicas sobre custodia afectiva en toda América Latina. El cargo requeriría viajes periódicos, participación en eventos y un cierto distanciamiento de la acción directa con la ONG local. Dudó. No quería alejarse de los hermanos, no quería perder los detalles. El olor de los frijoles en el fuego, la pelea por la toalla mojada, el sonido de Nico riendo fuerte con un dibujo antiguo. Primero conversó con Lucía. Ella le dijo que no estaba abandonando a nadie, solo ampliando la protección que siempre había ofrecido. Luego habló con Sofía, quien lo abrazó y dijo: «Ahora es el turno de otros niños de conocerte». Y por último habló con Nico, quien con la sinceridad de siempre respondió: «Pero tú vuelves a dormir, ¿verdad?». Aceptó la invitación con una condición: seguir viviendo con los hermanos, manteniendo la misma casa, la misma rutina base. Los viajes serían cortos, el regreso siempre seguro. La fundación aceptó, y así, nuevamente, Marcos cruzaba fronteras, no huyendo más, sino construyendo caminos. En el primer evento internacional en el que habló, comenzó su conferencia con una frase que lo acompañaba desde siempre: «No todo héroe lleva capa. Algunos solo sostienen la puerta por la noche y dicen que todo estará bien». El auditorio quedó en silencio unos segundos antes de aplaudir de pie. Al volver a casa, encontró un billete pegado en la puerta de la nevera, escrito con marcador rojo: «Bienvenido de vuelta. Te amamos. Cena en el horno». Y fue allí,
frente a un arroz con huevo y un vaso de jugo algo tibio, que Marcos entendió que la grandeza de su vida no estaba en lo que hizo afuera, sino en lo que construyó adentro, dentro de casa, dentro del corazón de los hermanos, dentro de sí mismo. En un domingo cualquiera, Marcos se despertó con el sonido de carcajadas provenientes de la cocina. Aún en pijama, fue hacia allí y encontró a Nico intentando enseñarle a Sofía a hacer panqueques mientras Lucía discutía el uso correcto de la espátula como si fuera un debate académico. La narradora observaba todo con una taza de café en la mano, riendo suavemente. Él se detuvo un momento en la puerta, solo mirando. No dijo nada. Sintió el pecho cálido por una mezcla de gratitud y asombro. Pensó en todo lo que vivieron. Las noches frías en los refugios, los llantos silenciosos, las miradas desconfiadas, los juicios injustos, los errores, los aciertos, las pérdidas y los reencuentros. Y ahora, allí, frente a una cocina desordenada y llena de vida, tuvo la certeza de que había ganado, no como en las películas, no con medallas ni trofeos, sino que ganó de la manera más difícil y más verdadera, cuidando, insistiendo, amando. Esa misma noche, después de que todos se durmieron, se sentó en el patio con el cuaderno donde anotaba pensamientos sueltos desde la adolescencia. Había páginas rasgadas, hojas manchadas, garabatos de cuando la vida parecía demasiado, pero en esa página en blanco decidió escribir una única frase: la familia que construí es la mayor respuesta que puedo dar al mundo. Cerró el cuaderno, miró al cielo y sonrió. El pasado aún existía. No podía ser borrado. El dolor, los juicios y hasta los propios errores aún estaban allí, como tatuajes que el tiempo no borra, solo suaviza. Pero ahora había algo más grande. Una historia construida con elecciones diarias, con renuncia y presencia. Una vida que nadie planeó, pero que él mantuvo con coraje. Y en ese momento silencioso, bajo la luz amarillenta del patio, Marcos no deseaba nada más de lo que ya tenía, y sabía, finalmente, que estaba exactamente donde debía estar. Unas semanas después, Marcos recibió una carta por correo. No tenía remitente, pero el nombre estaba escrito con una caligrafía que reconoció de inmediato. Era de su madre, la mujer que, hacía tantos años, había quedado atrás junto con la casa de la infancia. La carta era breve, casi fría. Decía que se había enterado de su historia, que vio el reportaje y que tal vez era hora de volver a conversar. Marcos leyó cada línea con calma, sin prisa. No había resentimiento en su rostro, solo una serenidad nueva. Respiró hondo, dobló el papel y lo guardó dentro del cuaderno de anotaciones. No respondió, no por rencor, sino porque sabía que algunas ausencias no se curan con palabras, y porque en ese momento ya no necesitaba validación externa. Había construido solo la identidad que durante años buscó en las figuras que lo abandonaron. En lugar de rememorar el pasado, Marcos prefirió enfocarse en lo que estaba frente a él. La graduación de Lucía se acercaba. Nico estaba a punto de hacer su primer viaje escolar y Sofía organizaba un recital literario con el apoyo de la escuela. Cada uno, a su manera, florecía, no a pesar del dolor, sino porque aprendieron a crecer incluso con él. Y eso, sabía él, era el mayor legado que podía dejar. En una tarde lluviosa, sentado en la terraza con la narradora, ella le preguntó si imaginaba que la vida tomaría este rumbo. Él rió, movió la cabeza y respondió: solo quería que tuvieran lo que yo no tuve, y en el camino ellos me dieron lo que nunca imaginé tener. Ella lo abrazó sin decir nada. No había necesidad. Allí, en esa terraza, bajo una lluvia tranquila y constante, estaban dos adultos marcados por la vida, pero que eligieron amar a pesar de todo. Y tal vez esa fuera la definición más honesta de superación.